Cada día aumenta la cantidad de venezolanos que abandonan el país y detrás de cada uno de ellos hay una historia de separación y el intento de volver a comenzar. Sin embargo, para hacerlo, tener asegurado el derecho a la identidad es indispensable. Garantizar este derecho también es clave como paso previo para hablar de la participación política de la diáspora. En 2023, la oposición puede realizar primarias y en 2024 está prevista una nueva elección presidencial. El voto de los venezolanos en el extranjero puede ser decisivo para el resultado de ambos eventos. ¿Qué se necesita para que los venezolanos en el extranjero puedan participar en las primarias y en la presidencial? De entrada, mucho más que una declaración o varios tweets. Esto es importante recalcarlo porque algunos políticos y académicos han comenzado a insistir en que la diáspora participará en estos eventos. Sin embargo, hasta la fecha están haciendo muy poco para que se materialice esta afirmación. Comencemos por lo obvio. Un registro de votantes confiable es una de las bases de la integridad de las elecciones primarias de 2023 y de la elección presidencial de 2024. Según el último corte del registro electoral, la base de datos de votantes está integrada por 21.200.000 electores. De ellos, apenas 107.967 están habilitados para votar en el extranjero, aunque el tamaño de la diáspora se calcula conservadoramente en 6.2 millones. La Constitución de Venezuela concede el derecho al voto a todos los ciudadanos que tengan 18 años. No obstante, el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la interpretación que hace el CNE de este artículo limita el derecho al voto fuera del país a los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. Un sinsentido. Dejemos que hablen los números. Según el Observatorio de la Diáspora, hasta el año 2015 salían anualmente del país 100.000 personas. A partir del año 2016 salen anualmente 1 millón de personas. Y con la emigración masiva para escapar de la emergencia humanitaria y el colapso del país, nace el principal problema para el que aún no existe una respuesta concreta: cómo garantizar el derecho a la identidad de los migrantes. Venezuela nunca fue un país de migrantes, por eso la legislación de registro y voto en el extranjero no se adapta a la masiva migración de venezolanos. Para lograr que el registro electoral sea lo más parecido al universo poblacional, se recomiendan 8 líneas de acción básicas. Algunas no dependen directamente del Consejo Nacional Electoral. Comencemos. Hay que devolver el derecho a la identidad. Esta es la pieza clave de cualquier proceso. Si no se garantiza el derecho a la identidad, todo lo demás se desmorona. Si es imposible dar documentos de identidad a los migrantes, la identificación biométrica puede servir para agilizar los procesos de inscripción en el registro electoral y de votación. Al día de hoy, 4.645.968 venezolanos en edad de votar no están inscritos en el registro electoral. Estos venezolanos están tanto dentro como fuera del país. Es evidente que se necesitan operativos especiales de identificación, actualización e inscripción en el registro electoral en Venezuela y en las principales ciudades receptoras de los migrantes para poder dar cabida a todos estos ciudadanos en la base de datos de votantes. Debe crearse una comisión ad hoc dentro del CNE que, siguiendo el proceso de conformación de las oficinas regionales electorales, se encargue de todo el proceso de registro de electores y de votación en el extranjero. Los venezolanos en el extranjero adicionalmente deben poder sufragar en condiciones favorables. Por eso es recomendable pensar en el voto anticipado y la automatización del proceso de votación, escrutinio y transmisión de resultados. Mientras se constituye esta comisión, es prioritario además crear consulados móviles para atender a 6.2 millones de migrantes. Es necesario modificar el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales o exigir al Consejo Nacional Electoral un acto normativo en el que aclare qué se considera residencia legal permanente. Sin embargo, ante la eventual negativa del gobierno de Maduro de modificar o aclarar el contenido del artículo 124, es necesario comenzar por pedirle a los gobiernos receptores de la diáspora que precisen qué significa para ellos residencia legal permanente. Esta decisión no puede dejarse en manos de un funcionario consular. Construir el registro electoral en el extranjero es un proceso que lleva tiempo y mucho esfuerzo. Por esto es necesario contactar y pedir la asistencia técnica a organismos internacionales como la ONU o la OIM. Por ejemplo, la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, dirigió todo el proceso que permitió a la diáspora de Afganistán votar en sus elecciones nacionales. Auditar el registro electoral es indispensable, tanto para el proceso dentro como fuera de Venezuela.
En este sentido, es prudente exigir una auditoría general en donde se puedan realizar análisis detallados del archivo de huellas, archivo de fallecidos, planillas y movimientos de actualización del registro electoral, verificación de cédulas y cotejo con actas de nacimiento. Adicionalmente, la auditoría del registro electoral debe plantearse la necesidad de realizar un estudio de consistencia demográfica del padrón de votantes y ejecutar una revisión especial exhaustiva del registro civil de los inscritos en el registro electoral entre el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2015. En conclusión, lograr que la diáspora recupere el derecho a la identidad y pueda participar en las primarias y en la elección presidencial de 2024 requiere mucho más que unas declaraciones oportunistas de políticos y académicos exigiendo este derecho.